Hola, bendiciones. Hoy continuamos con la serie Una fe funcional, donde estamos tratando de, a través del estudio de la Carta de Santiago, desarrollar en nuestras vidas una fe que actúa, una fe que hace que en nuestra vida se unan nuestras creencias con nuestras vivencias, una fe práctica. El día de hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 1 los versículos del 12 al 18 de Santiago. Y el tema es una fe que nos ayuda a vencer la tentación. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, del verso 12 en adelante. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes, que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Señor, te pedimos que nos ayudes a través de tu palabra, descubrir cuál es tu perfecta, buena y agradable voluntad para nuestra vida. Que nos moldees a través de la obra de tu Espíritu Santo. Que nos guíes con el consejo que hallamos en la Biblia y que podamos, Señor, pasar lo que decimos creer a lo que vivimos como tus hijos y tus hijas. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que tienes para nuestras vidas hoy. ¿Cómo puedo manejar la tentación? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Y vamos a tratar en los próximos minutos dar algunos consejos que se desprenden de estos versículos para manejar la tentación. Queremos hablar de 5 principios que nos pueden ayudar a enfrentar la tentación. ¿Cómo digo no cuando quiero decir sí? En primer lugar, tenemos que ser realistas. Todos somos tentados. Dice el verso 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Que nadie al ser tentado. Nos habla de que todos nosotros enfrentamos las tentaciones. Que no provienen de Dios. Porque Él no tienta a nadie. Pero todos tenemos tentaciones. Batallamos con ellas constantemente, día a día. Nadie puede decir entre nosotros los humanos que no sufre tentación por nada. Seamos realistas. Tú y yo enfrentamos la tentación. Y ese es el primer paso, ser conscientes para poder vencer a pesar de la tentación. 1 Corintios 10, en el verso 13, en la primera parte dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. No vamos a ser tentados más allá de lo que Dios sabe que podemos resistir, tomados de su mano, poniendo nuestro dominio propio en ejercicio. Ese dominio propio que
viene como producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace tener control sobre nuestras emociones, sobre nuestros actos y nuestros pensamientos. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad, que es el segundo punto. Tenemos que ser responsables al enfrentar la tentación. Porque Dios no tienta a nadie. La segunda parte del verso 13 de 1 Corintios 10 dice, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cuando enfrentemos la tentación, cuando estamos enfrentando la tentación, Dios, que sabe hasta dónde podemos resistir, dice que Él nos va a ayudar para encontrar la salida, para resistir. Dios nos guía a la salida, pero nosotros tenemos que ser responsables, atender su voz, seguir la dirección de su palabra, dejarnos guiar por su Espíritu Santo, pero resistir en el momento en que estamos siendo atacados bajo fuego por las tentaciones. El tercer principio al que me quiero referir en estos minutos es que tenemos que estar alertas y preparados para manejar la tentación. En Marcos, capítulo 14, en el verso 38, la Nueva Versión Internacional dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Una actitud de alerta y una vida de oración van de la mano. Continúa el Evangelio diciéndonos, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Batallamos con una naturaleza que nos arrastra hacia el pecado. La carne, como se llama en algunas versiones, que nos hace hacer lo contrario a lo que el espíritu quiere. Pablo batallaba con este sentimiento también, con esta lucha interna. Y él decía, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de esto? Y entendemos que es Dios quien nos da la salida. Pero nosotros tenemos que resistir en el momento de la tentación para ser victoriosos. Tenemos que estar alertas, vigilantes y en oración para no caer en la tentación. No descuides tu responsabilidad espiritual al enfrentar la tentación. Santiago 1:14 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Usted y yo nos conocemos. Posiblemente conocemos ante cuáles tentaciones somos más propensos a caer. Los momentos en que somos más débiles y podemos fallar a Dios, haciendo lo contrario a su voluntad, haciendo algo que no le honra, que no le agrada. Dios te quiere dar la salida. Y parte de la responsabilidad es no creernos más super espirituales de lo que somos. No creernos tan fuertes emocional, espiritualmente, que podemos exponernos a la tentación sin caer en ella. En 1 Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. La tentación es un proceso, no es algo que ocurre de un instante a otro. Y la fe que Dios nos da es una fe que nos ayuda a manejar, a resistir, a enfrentar la tentación. El verso 14, lo leo nuevamente, dice, todo lo contrario, cada uno de ustedes es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo, dice el verso 15, ha concebido, engendra pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Hay 4 pasos que podemos identificar en estos 2 versículos acerca de la tentación. En primer lugar, somos arrastrados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestra naturaleza pecaminosa.
nuestra naturaleza humana que tiende a hacer lo que a Dios no le agrada. Y por eso tenemos que ejercer dominio propio con la ayuda de su Espíritu Santo. Y entonces, el primer paso es el deseo que nos arrastra. El segundo paso es la seducción, cuando damos cabida a anhelar, desear, considerar como bueno, atractivo, aquello que nos está tentando. El deseo, la seducción. Y cuando somos seducidos, viene la desobediencia. Y pecamos contra Dios. Erramos al blanco. Fallamos en nuestro cometido de vivir en santidad. Y damos la cabida al pecado en nuestra vida, cayendo en la tentación por nuestra desobediencia. Y el pecado engendra muerte, porque la paga del pecado es muerte, porque nos separa de Dios, nos aparta de su presencia. Porque bueno es saber que la palabra de Dios dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y el verso 16 de Santiago 1 nos dice: mis queridos hermanos, no se engañen, no se engañen. Porque a veces creemos, somos tan arrogantes y orgullosos, que creemos que podemos hacer lo malo delante de Dios y seguir bien con Él. El pecado nos separa de Dios. No te engañes. La tentación no proviene de Dios. No te engañes. Es de nuestras propias pasiones, nuestros malos deseos que nos seducen y nos arrastran. No te engañes. La tentación lleva al pecado, el pecado produce muerte y Dios no quiere que estemos ahí. Por eso es que el verso 17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que nos ama, que anhela mantener una relación de comunión contigo y conmigo, por nuestra fe en Cristo Jesús, por medio de la gracia que no merecíamos. Por eso es que el cuarto principio del que estamos hablando hoy es reenfocarnos. Porque cuando estamos bajo ataque de la tentación, tenemos que reenfocarnos. 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. No nos engañemos, no nos expongamos a situaciones que nos van a hacer creer que no es tan malo, que Dios no se va a enojar, porque el pecado sigue siendo pecado y la gracia de Dios sigue vigente y su amor por nosotros es real y Él nos puede perdonar y puede redirigir nuestras vidas. Filipenses 4:8 dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Reenfoquemos nuestra manera de pensar, reenfoquemos a qué le estamos poniendo atención en nuestra vida y no nos dejemos engañar. Y en quinto lugar, nacer de nuevo es un camino que nos lleva a la comunión con Dios. El nuevo nacimiento es producto del amor y la gracia de Dios, al cual se accesa por medio de nuestra fe en Jesucristo. Lo recibimos por gracia, no por nada que hayamos hecho, no por ningún mérito personal. Pero todos necesitamos nacer de nuevo, entregar nuestra vida a Cristo, reconocerle como Señor y Salvador de nuestra vida. Santiago 1:18 dice: por su propia voluntad
nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. La palabra de Dios nos dirige a Cristo y Cristo es el único camino a través del cual podemos tener una comunión real, viva, significativa. Cristo es el único camino que nos lleva al Padre y es quien nos ofrece un camino en el cual, a pesar de nuestras imperfecciones y fallos, Él siempre está amoroso y está dispuesto a ayudarnos. No te engañes. Dios, por su voluntad, te hizo nacer de nuevo. Y si nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, si no has aceptado el regalo de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, hoy es un día para hacerlo. Si te has apartado de Él, hoy es un día para regresar, para pedir perdón y reenfocar nuestra vida para poder hacer lo que Él desea que hagamos. No enfrentes la tentación en tus propias fuerzas. No estás solo. 1 Corintios 10:3 en la traducción en lenguaje actual dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Nosotros los hijos y las hijas de Dios tenemos recursos para enfrentar la tentación, además de nuestra comunión con Él, nuestra atención a lo que nos dice a través de su Espíritu Santo, al dejarnos guiar por la palabra de Dios. Tenemos la posibilidad de reunirnos con otros cristianos para caminar, para crecer y servir juntos haciendo la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, tenemos la posibilidad de atesorar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón y ponerla por obra. Santiago 1:12 dice así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios quiere que resistas. Dios quiere que salgas de la tentación aprobada, porque Dios quiere que un día recibas la corona de la vida que Él ha prometido a nosotros, los que le amamos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, hoy te damos gracias. Tú eres fiel, tú eres amoroso y tú nos permites poder tener una relación personal, significativa, de comunión contigo. Entendemos que cuando cedemos a la tentación y pecamos, nos apartamos de ti. Pero qué bueno saber que tú nos amas y nos perdonas y nos permites reenfocar y redireccionar nuestra vida para hacer tu perfecta voluntad. Perdónanos, guíanos, fortalécenos y ayúdanos, porque un día queremos estar en tu presencia y que tú, por tu gracia y amor, nos des la corona de la vida que has prometido a nosotros que te amamos. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y nos permita seguir caminando, creciendo juntos a través de esta serie, Una Fe Funcional basada en Santiago, y que podamos servir como parte de la iglesia del Señor que somos, unidos, enfocados en hacer su voluntad. Que tengas una linda semana, que Dios te muestre su amor y su gracia y que puedas perseverar y resistir en medio de la tentación. Bendiciones.